está ya aquí nuestro columnista Manuel Merchán del Observatorio Astronómico de Córdoba. Y me dijeron que, Manuel, venís con una persona que sabe mucho, pero que nos trae también un enigma. ¿Es así? Bienvenidos. Hola. Así es, estamos con Ariel Sánchez, que es un investigador acá de la UNC, que se doctoró acá, terminó toda su carrera y se fue a trabajar a Alemania. Ahora está en uno de los institutos Max Planck, ¿es así? Sí. En Garching. Bueno, y sabe mucho. En la introducción del programa decíamos que hace unas décadas que conocemos un poco o bastante de cómo funciona el universo. Y eso genera una disciplina nueva que a partir de determinados datos que logramos conseguir a fines de la década del 80, principios del 90, desató toda un área nueva de la astronomía. A partir de eso sabemos que el universo se expande, que hubo un momento inicial al que llamamos Big Bang, que fue muy veloz. Sabemos que las galaxias se alejan de nosotros y otras cosas. Y entonces en ese momento nos empezamos a hacer preguntas más profundas. ¿De qué está compuesto el universo, por ejemplo? Y en ese momento no lo sabíamos. Cuando yo era chico, yo soy bastante más viejo que Ariel, discutíamos de qué estaba compuesto, si había tal o cual cosa. Ahí está el fanático de Miguel que está en la teoría del Big Bang, se Claro. queda ahí, sí. Y entonces no sabíamos, inventábamos cosas delirantes en esa época, ¿vos te acordás? Yo era muy chico. Decíamos cosas, inventábamos, Sí. y veíamos si funcionaba. Y a partir de eso a Ariel le tocó una etapa mucho más interesante donde la cosmología explotó, digamos, en información, en conocimiento, y que se llama la astronomía observacional, la cosmología observacional. Y Ariel es el que sabe de eso y es el que está más informado acerca de cómo creemos hoy que está compuesto el universo, cuáles son sus componentes. ¿Nos querés contar alguna cosa? Claro, sí, como decía Manuel, la cosmología observacional es el estudio del universo como un todo, y uno de los principales objetivos de la cosmología observacional es determinar, hacer un inventario del universo, detallar todas las componentes del universo y cuál es la fracción del total de energía del universo que cada una de esas componentes representa. Para lograr ese objetivo usamos observaciones de la distribución de la luz y de la materia en el espacio, por ejemplo, haciendo observaciones de galaxias distantes. Una forma, por ejemplo, es que un hecho importante es que cuando observamos galaxias, mientras más distantes son las galaxias, más tiempo ha estado viajando la luz hacia nosotros, es decir, que si observamos galaxias a distintas distancias, estamos observando el universo en distintas épocas a lo largo de su evolución y podemos reconstruir esa evolución del universo. Entonces, en los últimos años hemos hecho grandes avances en estas observaciones para reconstruir esa historia del universo. Sabemos que el universo tiene 14.000 millones de años de edad y hemos podido reconstruir, claro, cómo se ha ido expandiendo el universo. Como decía Manuel, sabemos que el universo se expande, pero la tasa de expansión del universo a lo largo de distintas épocas ha ido cambiando y esas observaciones nos permiten construir ese inventario del universo. ¿Cambia la tasa, cambia para mayor, para menor? Esa es la clave de las últimas observaciones. Si el universo solo contiene materia, lo que uno espera es que, bueno, la expansión se vaya desacelerando. El efecto gravitacional de la materia es frenar a la expansión del universo. Siempre se expande a una tasa menor. Cuando a finales del siglo XX los astrónomos intentaron medir esa tasa de desaceleración, el resultado que encontraron fue sorprendente, ya que lo que vieron es que esa tasa, no solo el universo no se desacelera, sino que la expansión se está acelerando. Y ese resultado totalmente sorprendente e inesperado no se puede explicar de otra forma más que aceptando que el universo está dominado por una componente totalmente extraña que llamamos nosotros energía oscura, que no es una forma de materia y que es lo que lleva adelante esa expansión acelerada del universo. Esta energía oscura corresponde alrededor del 70% del total de energía del universo, es el componente principal. Ese es nuestro enigma del día de hoy y es donde ustedes siguen evolucionando en conocimiento. Sí, es uno de los más grandes enigmas que hay en la actualidad, diría uno de los problemas abiertos más grandes de la física en general. No tenemos una respuesta
todavía el por qué está esta componente ahí, o ni siquiera conocemos bien en forma precisa su naturaleza. Y hay otros enigmas, como la energía oscura es la componente principal del universo, pero también hay otra componente que denominamos materia oscura, que sabemos que es una forma de materia que existe en el universo que, como la materia ordinaria tiende a frenar la expansión del universo, pero que esta forma de materia no absorbe o emite luz, solo interacciona con el resto de la materia por gravitacional. Entonces no se puede observar directamente, por eso le decimos materia oscura. Y no sabemos qué es. Tampoco sabemos qué es, pero a diferencia de la a diferencia de la energía oscura, conocemos muy bien sus propiedades, pero siempre en forma indirecta, a través de observaciones del efecto gravitacional de la materia oscura en la materia que sí podemos ver, los átomos. Entonces conocemos muy bien las propiedades de la materia oscura, hay candidatos para qué es la materia oscura, pero todavía no ha sido detectada en un laboratorio. O sea, toda la información es indirecta. Y el tercer componente en ese inventario, la materia oscura, es alrededor del 25% del total de energía del universo. Alrededor del 5% de ese contenido de energía es la materia ordinaria, los átomos que nos forman a nosotros, a las estrellas, a los planetas. Eso es solamente una componente menor, digamos, en el total, en ese inventario de energía del universo. De los tres componentes. Bueno. Hay otras componentes que son menos importantes, pero esas son las principales. Ahí, mientras Ariel hablaba, se veían unas galaxias y unas cosas que yo creo que es el proyecto en el cual vos estás trabajando hoy, que si nos podés contar en qué consiste, claro, más específicamente. Claro, la importancia de estos eventos, de entender cuál es la naturaleza de energía oscura, ha motivado la formación de grandes proyectos para tratar de medir esa expansión del universo lo más detalladamente posible. Uno de esos proyectos es el proyecto DESI, que es el instrumento espectroscópico para la energía oscura, pero se llama DESI por sus siglas en inglés. Ese es un proyecto en el que tengo la suerte de estar involucrado. Es un proyecto que está empezando este año. Básicamente es un instrumento que está montado en un telescopio de 4 metros de diámetro en Estados Unidos, pero se puede pensar que es como un conjunto de 5.000 mini telescopios. Son 5.000 fibras ópticas, cada una está montada en un brazo robótico que la posiciona en el lugar correcto para recibir la luz de una galaxia. Entonces, haciendo una observación, observamos simultáneamente 5.000 galaxias. Y entonces el proyecto va a durar 5 años. A lo largo de esos 5 años esperamos construir un catálogo de unos 35 millones de galaxias, y eso nos va a dar una información muy detallada de la historia de expansión del universo, que nos va a permitir determinar las propiedades de la energía oscura en forma mucho más precisa. Nosotros esperamos la información durante esos 5 años, por lo menos en esta Ciudad U, para que vengan con ese proyecto a traernos cada uno de los detalles. Muchísimas gracias, Ariel Sánchez. Muchísimas gracias, Manuel.